Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Becerra Suárez. Soy actualmente la doctora que se encarga de residencias Prodisi y me requerían para que os hablara un poco sobre la epilepsia. Un poco contaros de qué es lo que se trata y en qué consiste, las clasificaciones más básicas y cómo hay que actuar ante algún caso de alguna crisis. Pues bien, contaros que una convulsión es una alteración transitoria e involuntaria de la conciencia, del comportamiento, de la actividad motora o sensitiva a causa de una actividad cerebral, de unas neuronas, de unas descargas eléctricas que pueden ser de una zona de la corteza cerebral o de una zona más generalizada. Los desencadenantes de una epilepsia pues son múltiples, ¿no? Desde una fiebre en niños pequeñitos o lactantes, traumatismos cráneoencefálicos, tumores, patologías perinatales, connatales y algunas diversas otras afectaciones neurológicas. La presentación de la clínica de la epilepsia dependerá de la zona de actividad cerebral y hay que tener en cuenta que hay muchas clasificaciones de epilepsia y la epilepsia en sí no es una sola enfermedad sino un conjunto de enfermedades que tienen en común como un desorden de la actividad cerebral. La gran mayoría de las crisis son breves y autolimitadas, duran aproximadamente unos 5 minutos o menos. Cuando ocurre, cuando nos avisan, sobre todo cuando nos avisan, a la llegada del equipo médico, generalmente el paciente está en estado postcrítico, que es una fase después de la crisis convulsiva en la que hay una relajación del paciente excesiva y a nuestra llegada tenemos que hacer poca cosa más, ¿vale? La clasificación de la epilepsia, pues a grandes rasgos os voy a contar 3 tipos de epilepsia, aunque hay muchísimos tipos, hay mucha clasificación, algunas se solapan con otras, pero os voy a decir en 3 grandes bloques los tipos de epilepsia más frecuentes. Los vamos a dividir en crisis focales, en crisis generalizadas y en estatus epiléptico. Las crisis focales son crisis que ocurre la actividad cerebral en una sola zona de la corteza cerebral, por lo tanto la afectación motora o sensitiva va a ser de una zona localizada del cuerpo. Normalmente no cursa con pérdida de conciencia, por norma. En las crisis generalizadas, la afectación neurológica y eléctrica cerebral es generalizada y por tanto la afectación es más importante. Hay 2 tipos más, los que son más frecuentes son las crisis tónico-clónicas generalizadas y las crisis de ausencia. Las crisis tónico-clónicas generalizadas se caracterizan por ser sacudidas bruscas de todo el cuerpo, con pérdida de conciencia y es frecuente que haya relajación de esfínteres. Y las crisis de ausencia son periodos breves de desconexión del medio en el que el paciente se mantiene inmóvil y con la mirada fija. Por último queda el estatus epiléptico, que es la situación más grave de la epilepsia y se caracteriza por ser una crisis de duración más de 30 minutos o más de 2 crisis o 2 crisis o más sin recuperación, sin tiempo de recuperación entre una y otra crisis. Esta situación de estatus epiléptico es más importante y más peligroso por la razón que puede tener afectación neurológica persistente. En las personas en las que ocurran crisis epilépticas, pues cualquier situación puede desencadenar la crisis. Ya sea la causa más frecuente, sobre todo, la causa más frecuente en pacientes epilépticos que tienen crisis, pues es por mal ajuste de dosis de medicación, por fallo en el cumplimiento terapéutico, pero también hay que tener en cuenta que también puede venir desencadenado por fiebre, por infecciones, por trastornos de vigilia-sueño, en el que una pérdida de sueño, de descanso, pues desencadena también la actividad cerebral. Bueno, ¿y qué hacer en una crisis epiléptica? Pues sobre todo mantener la calma, ¿vale? Mantener la calma, dejar al paciente en una situación de seguridad en la que, si es posible, hay que mantener al paciente lejanos de objetos que puedan afectarlo, que puedan golpearse o que pueda dañarse
Si es posible que sea en una superficie blanda, también para evitar que se golpee. Si podemos, pues también lo vamos a poner en posición lateral de seguridad, que es una posición de costado hacia el lado de izquierdo, ¿vale? Que en los primeros auxilios la posición de seguridad. Que eso sobre todo es por si hay algún vómito y para mantenerle la vía aérea abierta. Y también hay que decir que los epilépticos no se tragan la lengua, que no hay que meterle ni introducirle nada en la boca porque eso ocluiría la vía aérea y también podría haber daño o de su lengua o de los dientes o nuestra si nosotros intentamos acceder a la cavidad bucal. Si estamos en un centro en el que dispongamos de material sanitario, pues las canulas orofaringeas o Guedel, que nosotros le llamamos, sí que lo podremos introducir en la boca para aislar un poquito la vía aérea. Otra cosita, pues mantenernos al lado del paciente y en el caso en el que él se recupere, pues intentar transmitirle tranquilidad. Si lleva ropa ajustada, corbatas o alguna cosa que comprima, pues también, ¿vale? Porque algunas veces las crisis epilépticas cursan con cianosis peribucal y es por un poquito de hipoxia de forma relativa y a corto plazo, ¿vale? Deciros que las crisis epilépticas, como he dicho anteriormente, no duran más de 5 minutos. Si duran más de 5 minutos hay que avisar a los servicios sanitarios. Y si estamos en algún centro en el que dispongamos de medicación de urgencia o tratamos con un paciente que es epiléptico y normalmente tiene crisis, pues a lo mejor tenemos en casa o en el centro o en la residencia donde estemos, pues una medicación de urgencia que lo indicado es una cánula de diazepam rectal que se llama Stesolid, que se lo introducimos por vía rectal y ese es el tratamiento. Lo que conseguimos con esto es relajar un poco el sistema nervioso y junto con la medicación y el estado postcrítico, que es la fase secundaria, la actividad cerebral, el paciente se mantendrá relajado y con una excesiva relajación, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y espero que os haya servido.